Bienvenidos a todos y a todas a esta charla de la unidad didáctica del concurso oposición por estabilización. Ya sabéis que esta es la segunda charla que realizamos, que la otra fue el 12 de abril y la tenéis colgada en la web, ¿vale? Que fue de la programación por el concurso oposición de reposición. Agradecer a Juanjo su presencia, que como siempre nos ayuda en este proceso de CES y FENOPOS, que Juanjo es doctor en educación y es profesor del CPPA Margen Izquierda. Y bueno, como siempre, esta charla quedará grabada y la subiremos a la web. Juanjo ya nos ha pasado la presentación y os la mandaremos por correo. Y simplemente eso, que durará aproximadamente 1 hora la charla. Y ya sabéis que aquí estamos, como siempre, para ayudaros y para estar en todo lo que necesitéis. Y nada, os dejo con Juanjo y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, ¿vale? Y a todas. Las preguntas que tengáis las vais escribiendo en el chat y luego ya las iremos resolviendo, ¿vale? Por agilizar un poco la charla. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Pues, ¿cómo lo vamos a organizar esta charla sobre la unidad didáctica? Como os ha dicho Sandra, la primera parte, que fue la de la programación, está colgada ya en la web y ahora vamos a hacer solamente lo que es la unidad didáctica. ¿Cómo voy a presentar esa unidad didáctica? Lo primero que vamos a hablar es de la normativa de la convocatoria. Es muy importante que os leáis las reglas del juego varias veces y leerlas muy detenidamente para entenderlas, ¿vale? Hay que entender muy bien lo que se pide, lo que nos piden. Luego veremos unos conceptos clave importantes para poder desarrollar la unidad didáctica, para poderla defender y justificar bien y no equivocarnos en las posibles preguntas que nos haga el tribunal al final de nuestra exposición, que ya desde aquí os digo que a veces hacen y otras veces no hacen. Aquellas personas a las que les hacen no es porque los hayan hecho mejor ni peor, ¿vale? Y vosotros podéis ir a hacer la exposición de vuestra unidad didáctica, os hacen unas preguntas y al de después o al de antes no le han hecho ninguna y el de antes de después no pasar y vosotros sí, o al revés. Eso no tiene nada que ver. Luego pasaremos a cómo hacer esa unidad didáctica y por último las dudas. Bueno, lo que os he dicho antes, hay que leerse bien las reglas del juego, ¿vale? Que son estas. ¿Qué me dice la convocatoria? Preparación, presentación y exposición y defensa de una unidad didáctica. Esta diapositiva y la siguiente las voy a leer literales, ¿vale? Y las vamos a ir analizando. Y defensa de una unidad didáctica. Ya lo dije en la programación, una unidad didáctica, no hacemos ni unidades de programación ni situaciones de aprendizaje. Nos están diciendo una unidad didáctica. La preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica estará relacionada con la especialidad a la que se opta la persona aspirante. Lógico. La persona aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica que se elaborará para el curso 2022 y 2023, para este curso. Otros años podíamos elegir, nos decían que para un curso escolar, podía ser este o podía ser el anterior o el siguiente. Teníamos esas dudas. Ahora ya nos dicen que es para este curso. En la elaboración de la cita unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ellas, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. La unidad didáctica se defenderá oralmente ante el tribunal y se corresponderá con una de las enseñanzas y niveles en el que el profesorado de la especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo. Podemos trabajar en secundaria, en bachillerato, depende mi especialidad, puedo trabajar en un PEMAR, en un plan de permanencia del sistema educativo, bueno, en una FP básica, en grado medio, ¿vale? Pero
donde más convencidos estéis de que lo que vais a llevar lo vais a poder justificar bien. Estará referido al currículum de la especialidad por la que se participa, y estos currículums serán vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la publicación de la presente convocatoria. Es decir, que todas las leyes, órdenes, decretos, reales decretos que salgan a partir de de la fecha de esta convocatoria no tienen que aparecer en vuestra unidad didáctica, ¿vale? Además, tenéis en el anexo 3 de la convocatoria, tenéis todas las leyes que tenéis que utilizar para estas unidades didácticas. En el caso de los ciclos formativos que no tienen currículum propio en la Comunidad Autónoma de Aragón, la unidad didáctica, y aquí, ¿vale?, pueden referirse a unidades de trabajo, se relacionará con lo determinados correspondientes reales decretos que establezcan los títulos de estas enseñanzas. Entonces, para este curso, una unidad didáctica, salvo que seamos ciclos formativos, que podemos llamarlas unidades de trabajo. A ver, ¿por qué no pasa? Ahora. Bueno, en la preparación, presentación y exposición de la defensa de la unidad didáctica, las personas estudiantes podrán utilizar el material auxiliar que consideren oportuno y que deberán aportar ellas mismas, así como un guión o equivalente que no excederá de una hoja del tamaño de una A4. Podéis llevar todo el material que queráis. Por eso muchas veces hay gente que lleva hasta maletas. Bueno, vosotros solamente vais a tener que hacer una unidad didáctica, entonces solamente tendréis que llevar el material auxiliar que queráis, un material auxiliar que no se conecte a internet, es lo único que hay. Sí que es verdad que eso de que no se conecte en internet no lo pone en ningún sitio, ¿vale? Pero eso habría que hablarlo con Sandra. En un principio no se puede conectarse a internet, pero en las leyes, en la convocatoria no aparece eso. De tamaño de A4 y que se entregará al tribunal al término de la exposición. En el caso de que la extensión del guión exceda los límites establecidos, se retirará a la o el aspirante antes del comienzo de la defensa. Si alguien no ha hecho nunca una defensa en una unidad didáctica, ¿qué es ese guión? Es un folio en el que vosotros os vais a apuntar aquellas cosas o aquel recorrido, camino e ideas para poder exponerlas al tribunal. No vale poneros ahí los objetivos de etapa, poneros las competencias específicas, los criterios de evaluación y luego leerlo, ¿vale? Eso no se puede hacer, eso sería como si estuvierais copiando. Es un guión para vosotros no perderos, el índice. El personal aspirante, porque es que además luego tenéis que entregarlo, y si ven que lo que habéis entregado es una copia de elementos curriculares que además habéis leído durante la defensa, pues os penalizarán o directamente no os aprobarán. El personal aspirante dispondrá de 5 minutos para la preparación de la unidad didáctica, pudiendo utilizar el material que considere oportuno siempre y cuando sea aportado por él mismo. La presentación, exposición y defensa de la unidad didáctica en tribunal no podrá exceder de 30 minutos. Tenéis 30 minutos, ¿vale? Y 5 minutos previos para la preparación. Antes lo preparábamos en 50 minutos, pero porque teníamos que elegir entre todas las unidades didácticas que llevábamos. Aquí lleváis una unidad didáctica solo, que además la tenéis que tener bien trabajada y bien trillada, y en esos 5 minutos os podrían servir para hacer ese guión o para relajaros directamente. Finalizada la misma, podrá plantear cuestiones o preguntas al aspirante en relación al contenido de su intervención y tendrá una duración máxima de 10 minutos. Y luego os podrán preguntar, lo que hemos dicho, pueden preguntar para bien o para no tan bien, que es para solucionar o para resolver dudas que ellos tienen a veces en sus rúbricas, ¿vale? Bueno, repito, disculpad por la lectura literal de esto, pero era necesario. Bueno, conceptos clave que tenéis que tener muy claro para poder defender vuestra unidad didáctica, siempre y cuando cojamos la LOMLOE, ¿vale? ¿Qué son los objetivos? ¿Qué son las competencias clave?
qué son las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos y las situaciones de aprendizaje. Puede ser que tengamos dificultad en qué es eso de las competencias específicas y qué es eso de las situaciones de aprendizaje. En el anexo 3 del Real Decreto de 157 de 2022, ¿vale? Que es en el artículo 2, aparece todas estas definiciones, pero es que en el anexo 3 las situaciones de aprendizaje nos la desarrollan. Incluso nos ponen ejemplos de qué es una situación de aprendizaje, ¿vale? Entonces esto le echéis un vistazo. Vale. Yo tengo que hacer una unidad didáctica, la que yo quiera. Yo elijo la unidad 10, pero esa unidad didáctica viene de una programación. Vosotros no tenéis que entregar en papel ninguna programación y tenéis que entregar en papel la unidad didáctica, pero sí que tenéis que tener claro, de dónde sale esa unidad didáctica, ¿vale? Esa unidad didáctica que llevará unos saberes básicos, unas competencias específicas, unos criterios de evaluación y luego, para concretar estos criterios esas competencias específicas, estos criterios de evaluación, haré una o más de una situaciones de aprendizaje. Estamos con LOMLOE. Si veis los saberes, aunque también entran dentro de estas situaciones de aprendizaje, las he sacado fuera. ¿Por qué? Porque las situaciones de aprendizaje se organizan, ¿vale?, a través de las competencias específicas, no a través de los saberes. ¿Pero por qué pongo los saberes? Porque nos están diciendo en las normas, en las reglas del juego, que tenemos que hacer unidades didácticas. Y las unidades didácticas se hacen a través de contenidos, a través de los saberes básicos. ¿Bien? Por eso, vosotros tendréis que dividir vuestra materia, vuestro área, en las diferentes unidades didácticas, siguiendo los saberes básicos. Y luego, cuando ya tengáis las unidades didácticas según los saberes básicos, diréis, ¿qué competencias específicas voy a trabajar en esta unidad didáctica que trabajan estos saberes básicos? ¿Y cómo voy a evaluar esas competencias específicas? ¿Con qué criterios de evaluación? Que además nos los marca la ley, que ya están marcados. Y todo esto lo haré a través de estos de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje. Entonces, cuando yo voy a presentar mi unidad didáctica, lo primero es decir en qué curso la voy a poner, a dónde voy a hacer esa unidad didáctica, en primero, en segundo, ¿vale?, en tercero, en cuarto, en bachillerato, en la ESO, ¿dónde? Debería hablar un poco del entorno. Tengo que ubicar esa unidad didáctica. Eso lo puedo nombrar el PEC para que vean que utilizo o que conozco documentos de organización del centro. Puedo sacar del PEC esta información, ¿vale? Decir del curso, decir cómo va a ser la clase, cómo es mi clase, las características de la clase a la que va dirigida. Y aquí diré también, si tengo algún alumno, que yo os aconsejo que sí que pongáis al menos 2 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, algunos ASNEAIS, ¿vale? Y por último, para esta contextualización diré cuál es el número de mi unidad didáctica, en qué momento la voy a hacer y la voy a contextualizar siguiendo la unidad didáctica anterior y la posterior. Es decir, voy a dar, por ejemplo, que luego lo vamos a ver, Roma, y en la unidad 10. En la unidad 9 hemos trabajado estos contenidos y en la unidad 11 trabajaremos estos. De matemáticas, si trabajamos las matemáticas o lengua, trabajamos en la unidad anterior todos estos saberes o todos estos contenidos según el curso
a la que hagamos referencia. Los alumnos ya tienen adquirido esta serie de competencias específicas, esta serie de saberes, estos saberes contenidos, los tienen adquiridos. En esta voy a trabajar estos y en la siguiente, cuando tengan adquiridos las que voy a trabajar ahora, pasaremos a estos, para que vean de dónde vienen, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo que he dicho antes, depende el curso al que vayamos a hacer la unidad didáctica, tendremos que utilizar una ley y otra. Lo que os he dicho antes, en el anexo 3 de la convocatoria aparece la normativa y los currículos vigentes que tenéis que utilizar. Si estáis en cursos impares, LOMLOE. Si estamos en cursos pares, la LOMCE. Y en FP tenéis una cosa en los anexos que le he estado echando un vistazo, además esta mañana, de los currículos aragoneses y otras normativas, ¿vale? Para las especialidades convocadas, este link no sale, ¿vale? No lo vais a poder ver, pero este sí, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo. Bueno, la programación didáctica. Casi todo lo que vamos a dar en la charla va a ser de LOMLOE. ¿Por qué? Porque la LOMCE ya la conocemos bastante y sabemos hacer unidades didácticas, y las unidades didácticas de LOMLOE son las que posiblemente tengamos alguna dificultad o algún concepto que se nos puede bailar. Yo he visto muchas charlas, he leído y cada uno te dice una cosa también diferente, ¿eh? Okay. Bueno, unidad 10, que yo he puesto la de Roma, saberes básicos, ahora los vamos a trabajar, las competencias específicas, los criterios, y cuáles son las preguntas que yo me tendría que hacer en este momento como opositor, y que además están en la rúbrica de Educaragón en las anteriores, ¿eh? La posición que vais a hacer vosotros, la rúbrica, seguramente la pongan después que haya pasado todo el proceso. ¿Son coherentes los saberes básicos con mis objetivos? Y si están incluidos en las normas que regulan los currículums, ¿vale? Tanto los saberes como las competencias específicas están todas puestas en los currículums. No me tengo que inventar nada. Podrías decir, hombre, te puedes inventar los objetivos. Sí, los objetivos de etapa no, pero me puedo inventar los objetivos didácticos que voy a utilizar en las situaciones de aprendizaje. Pero estamos hablando de objetivos didácticos, de esos objetivos que yo como profesor me marco para guiar mis clases. ¿Vale? Bueno, la situación de aprendizaje que yo en mi unidad didáctica como profesor de historia voy a utilizar, voy a llevar a la oposición en la unidad 10, que es la de Roma, y voy a trabajarla en dos situaciones de aprendizaje. La situación de aprendizaje 1 y la 2. La 1 es el latín vulgar, que le he puesto así de título, y la situación de aprendizaje 2, Zaragoza en época romana. ¿Vale? Bueno, ¿qué tiene que aparecer en esas situaciones de aprendizaje? La justificación, hay que fundamentar por qué hago esta situación de aprendizaje, pudiendo poner los desafíos educativos del siglo XXI, luego los veremos. ¿Esto lo puedo poner aquí o lo puedo explicar al final del todo, diciendo, y toda esta unidad didáctica con estas dos situaciones de aprendizaje se trabajan los desafíos educativos del siglo XXI como son este, y además trabajamos los ODS. Vale. ¿Qué voy a justificar también? La vinculación con la vida cotidiana y con los intereses del alumno. Hay que buscar cuáles son los intereses del alumnado para hacer estas situaciones de aprendizaje. Son como actividades competenciales, como decíamos anteriormente en otras leyes, son actividades competenciales.
¿vale? Lo único que les han cambiado los nombres, saberes básicos a los contenidos, y luego se han sacado unas competencias específicas que son el objetivo para llegar a las competencias clave y a los objetivos. Aunque nos dicen que hay que hacer objetivos, al final todas estas situaciones de aprendizaje no se marcan por objetivos, sino que se marcan por competencias específicas, que es la clave, las competencias específicas. Vinculación con otras materias y áreas, importante decir con qué materia y con qué área está vinculada. ¿Se puede hacer una situación de aprendizaje de un solo área sin vincularla a ninguna materia diferente a la mía? Sí, pero se recomienda que sean vinculadas con otras áreas, porque al final los saberes no son estancos, sino los saberes de diferentes áreas son lo que me hace ser competente fuera de las 4 paredes de mi aula. Por eso tengo que vincularlas con las materias. Y decir las competencias clave que voy a trabajar en esta situación de aprendizaje. Estas competencias clave podrían estar aquí también en la concreción curricular, pero yo las he puesto aquí en la justificación. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de justificación de esta situación de aprendizaje de Zaragoza en época romana. Seguimos conociendo la antigua Roma, ¿por qué? Porque en la primera situación de aprendizaje mi idea era que conozcan las características más importantes de Roma, ¿vale? Entonces ahora ya no me cojo las características, sino que me vengo a Zaragoza, a mi ciudad, ¿vale? A trabajar Roma como era en esa época. Pero ahora en Zaragoza y a través de los restos romanos que tenemos en nuestra ciudad. Lo trabajaremos en el tercer trimestre, digo la temporalización. El alumnado tendrá que crear un vídeo sobre Kaiser Augusta, estamos trabajando las TIC, y una infografía de algún lugar característico, el foro, el teatro, las termas de la ciudad. Para terminar, expondrán su infografía, estamos trabajando también elementos transversales, que luego los veremos también, en una sesión que será fuera del centro. Fuera del centro es porque me los puedo llevar en una actividad, podemos hacer una actividad complementaria en que me los llevo al centro, eso tendría que explicarlo en las sesiones, lo llevo con un compañero y en lugar de hacer una exposición dentro del aula con un PowerPoint o con otra presentación en la pizarra digital, me los llevo in situ al lugar y que ellos sean los que me hagan de guía a mí y al resto de los compañeros. Y haremos un paseo romano desde el Torreón de la Azuda. Ahí será donde empezaremos. Los vídeos, que será otra parte, los expondremos en clase y todo lo valoraremos a través de una rúbrica. Y aquí ya trabajamos un poco la evaluación. ¿Qué competencias están implicadas en esta situación de aprendizaje? Competencia en conciencia y expresión cultural, personal social de aprender a aprender y la competencia digital. Podríamos poner más, pero con estas que pongamos, ya está. Vale. Bueno, pues ya tenemos la justificación de la situación de aprendizaje. Claro. Ahora voy a hacer esa concreción curricular. Si yo sigo la LOMLOE, ¿vale? Perfil de salida, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Todo esto está en el currículum, ¿eh? No me invento nada. Si siguiéramos con la LOMCE, no diríamos nada, no se dice nada de situaciones de aprendizaje, pero nos ponemos los objetivos, los contenidos, el bloque de ese contenido, los criterios de evaluación y las competencias clave que se vinculan a esos criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. ¿Vale? Bueno. Todo esto se puede explicar, ¿vale? De dos formas o de varias formas. Si vais a preparador o en academia, pueden decir varias formas. Si miráis en internet, hay varias formas. Yo, ¿cuál os diría? A partir de las sesiones. Pero bueno, se pueden decir cuál es el perfil de salida de esta situación de aprendizaje o de mi unidad didáctica que tiene dos situaciones de aprendizaje. Esas. ¿Cuáles son las competencias específicas? Buscar, seleccionar, tratar, organizar.
y no os digo que os las memoricéis, pero casi os las tenéis que aprender casi de memoria. ¿Cuál sería el criterio de evaluación que se vincula a esa competencia específica? El 1.1, que es elaborar, expresar y presentar contenidos propios. ¿Y cuáles son los saberes básicos? Pues en la parte de reto sería sociedades y territorios compromiso cívico y local Me tenéis que decir que esto es un tostón, si yo lo digo así. Y el tribunal, pues hay que hacérselo un poco ameno, ¿vale? No le vamos... que se podría hacer, estudiármelo, memorizarlo y cantarlo. Pero yo lo veo mejor a través de esto, a través de las sesiones. ¿Cuántas sesiones voy a utilizar en mi situación de aprendizaje? 5, 6. Bueno, pues explico o describo de una en una un poco cómo voy a hacer. En la primera sesión haré esto. Les voy a poner en grupos, bueno, van a hacer ellos los grupos de forma colaborativa. ¿Qué más? Les voy a dar los temas, vamos a ir a la sala informática a buscar información, les voy a dar un guión y todo esto lo vamos a trabajar desde una metodología de un aprendizaje basado en proyectos, porque es una BP, ¿vale? Estamos diciendo la metodología, ¿vale? En esa sesión, como tengo alumnos que son un poco más disruptivos, ¿vale? Pues yo como docente intentaré que los grupos, que estos alumnos vayan con unos alumnos que sean afines a ellos y que además le hagan trabajar, ¿vale? Puedo trabajar así esa atención a la diversidad. Estamos trabajando los agrupamientos. Como los vamos a llevar a la sala de informática, estaremos trabajando esas nuevas tecnologías, ¿vale? Que los tenemos aquí. Bueno, pues lo que quiere decir que a través de la descripción de las sesiones que voy yo a hacer en mi situación de aprendizaje, o si vamos en los grupos pares en mi unidad didáctica, voy a ir diciéndoles cómo es esa metodología que utilizo en esa sesión, o cuál es la metodología global de las sesiones, pero es que en la sesión número 3, voy a trabajar un Flip Classroom. Pues otra metodología, porque es que quiero que trabajen en casa una serie de cosas que además les he hecho yo un vídeo y vosotros, como material externo, podéis llevar ese vídeo hecho para trabajar estos saberes básicos o estos contenidos, más trabajamos los agrupamientos que ya hemos dicho, como los recursos, si voy a utilizar algún tipo de aplicación, alguna herramienta digital, lo que sea, ¿vale? Si voy a necesitar algún compañero que venga a echarme una mano. Bien. Salida complementaria sería en la última sesión, que es la de la exposición. Vamos a hacer una salida o vamos a hacer una actividad complementaria, que es a la salida, y ahí trabajaríamos también esto. Y diríamos además que es uno de los puntos que yo puse en la programación didáctica y que además puedo decir que está en la PGA registrado desde el principio de curso. Así, otra vez vuelven a ver que manejo documentos de organización del centro. Hemos trabajado el PEC, hemos estado trabajando la PGA. Proyecto, programa de innovación, si alguna de estas sesiones tuviera algo de algún proyecto, algún programa de innovación de vuestro centro. Si vais a hacer lectura o en una sesión tienen que hacer una lectura de algún capítulo, de algún libro que además está dentro de ese plan lector, LONLOE, plan de lectura, LOMCE, que nos marca la PGA, pues también lo podéis decir. Elementos transversales, ahora los vamos a ver, ¿vale? Bueno, bien, la metodología que podemos utilizar, pues hay diversidad de metodología que podéis utilizar. Podéis utilizar incluso en una situación de aprendizaje varias metodologías. Como os he dicho antes, podéis utilizar una metodología general, en este caso sería
un aprendizaje basado en proyectos, pero dentro de ese aprendizaje basado en proyectos puedo tener un flip classroom o puedo hacer una situación a través de la gamificación, aprendizaje basado en juegos. Vosotros sois los que os vais a decidir. Más, en la secuenciación competencial, en estas sesiones, hablaremos también de una cosa nueva de la LOMLOE, que son los elementos del diseño universal para el aprendizaje, que seguro que lo habéis escuchado, los DUA. Hablaremos de la atención a la diversidad, cómo voy a atender a esos ASNIAE, pero no solamente a esos ASNIAE, sino a esos alumnos que por diferentes causas no han llegado a alcanzar esas competencias específicas que nos habíamos marcado. No han llegado al mínimo. Pues qué actividades de ampliación, no, de refuerzo en este caso, voy a ponerles. Eso también habría que decirlo. O si vemos que hay alumnos que hacen las actividades rápido, tienen un ritmo de aprendizaje rápido, lo hacen bien, ¿qué actividades puedo yo prepararles o ponerles de ampliación? ¿Vale? O simplemente, según el ritmo de aprendizaje de mis alumnos, yo voy a hacer diferentes actividades, una enseñanza más individualizada. Yo veo que estos alumnos que van mucho mejor, pues les voy a hacer este tipo de actividades, y a estos que les cuesta un poquito más, voy a hacer otra. También, luego lo tenéis que justificar, todo esto lo tenéis que justificar. ¿Vale? Y luego la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar estas sesiones? ¿Cómo voy a evaluar las diferentes actividades? No hace falta hacer rúbricas para todas las actividades. ¿Qué haría yo? Hacer una rúbrica para una actividad de una sesión específica de una situación de aprendizaje. En una de las sesiones, vosotros vais a estar hablando de todos estos elementos, y el último, que es la evaluación, es decir, y en esta sesión, esta actividad la evaluaremos con esta rúbrica, y le enseñáis la rúbrica al tribunal. ¿Qué preguntas? Bueno, antes de las preguntas, esa evaluación, tiene que haber una evaluación inicial. ¿Cuáles son esos productos evaluables? ¿Cómo son los procedimientos e instrumentos y los criterios de calificación? Todo esto está puesto en esa rúbrica que tiene el tribunal anterior, que está en Educa Aragón, en educa.aragón.org, por si la queréis ver. Bien. Lo que os he dicho, desafíos para el siglo XXI, o lo justificamos, estas situaciones de aprendizaje las fundamentamos y decimos cuáles son los desafíos educativos del siglo XXI que yo voy a trabajar antes de todo, o lo que a mí me gustaría más, o yo lo haría así, después de trabajar todo esto y explicarles al tribunal todas mis sesiones, o de escribir casi todas las sesiones, decirle, y todo esto está vinculado a los desafíos para el siglo XXI según la LOMLOE en mi unidad didáctica. Y vamos a trabajar, no sé, resolución pacífica de conflictos, porque como van a trabajar de forma colaborativa y cooperativa, van a trabajar en grupo, va a haber problemas, va a haber conflictos, entonces ahí vamos a trabajar la resolución pacífica de estos conflictos. Además, vamos a hacer un pensamiento crítico porque vamos a hacer una valoración de cómo se vivía en la Roma, en Casa de Augusta, y cómo se vive ahora. Vamos a ver de forma crítica cuál es la diferencia también entre el hombre y la mujer allí, en esa época, y el hombre y la mujer en nuestra época. Y ahí nos metemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, en el número 5, que puede ser igualdad de género para trabajar
estos ODS, además de trabajar el 4, que es educación de calidad. ¿Vale? Podéis trabajar, claro, depende de vuestra unidad didáctica, coger los desafíos que sean y los objetivos de desarrollo sostenible que sean, claro. Preguntas que debo hacerme para ver si lo que estoy haciendo es correcto. Las sesiones permiten abordar los saberes básicos de la unidad y son coherentes con los objetivos planteados. Si estáis viendo, los objetivos casi no los hemos nombrado, solo se nombran o se trabaja a través de las competencias específicas, ¿vale? Pero hay que decirlos. ¿Son innovadoras y coherentes con la metodología planteada? Vamos a llevar metodologías activas. No voy a poner la metodología tradicional del alumno de escuchar, que sí, que a veces es necesario, pero se puede decir, la primera sesión es de escucha por parte del alumnado porque es necesario para luego poder desarrollar con eficacia lo que vamos a hacer después. Eso se puede, y se justifica. No es malo que el alumno esté escuchando en su pupitre, lo que pasa es que lo que es malo es que esté todo el curso escolar mirando a la pizarra, ¿vale? Escuchando. Incorporan las actividades elementos transversales, son motivadoras y graduadas en dificultad. Se prevé la utilización de diferentes recursos y los instrumentos de evaluación son variados, graduados en dificultad y con criterios de calificación. Todo esto, lo vuelvo a repetir, está sacado de esa rúbrica del tribunal que está en Educaragón. Entonces, estas son las preguntas que debo hacerme mientras estoy haciendo la unidad didáctica. Os aconsejo que si os lleváis bien con otro compañero de departamento, pues le podéis dejar, a ver si os dejáis la unidad didáctica y que les eche un vistazo y a ver qué faltas le saca y para mejorarla, ¿vale? Yo os lo aconsejo, que se la dejéis a alguien y que la vea desde un punto de vista externo a vosotros. Que luego la podéis escribir o no, pero yo os recomiendo que escribáis todo en papel, porque en papel se quedan las cosas. Hay que verbalizar, hay que ponerlo todo en el papel. Y luego yo ya haré mi discurso para que en esa media hora que me dejen explicarla, no me deje nada. No me deje nada significa que tengo que explicar o tengo que exponer todos esos elementos curriculares que os he dicho. Porque puede ser que a alguno de vosotros le dediquéis mucho tiempo a una de las sesiones, pues porque es fantástica, es maravillosa, es ideal, como queráis llamarlo, y os pegáis 20 minutos explicando 2 sesiones, pero luego en la rúbrica ellos no pueden poner, porque no lo habéis dicho, porque se os acaba el tiempo, la temporización, los agrupamientos, los recursos, las TIC, o directamente no habéis dicho ninguna competencia específica, ningún criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque os habéis basado solo en decir o en describir esa sesión paso por paso. Es preferible que acortéis en las sesiones, pero que digáis todos los elementos curriculares que hay que decir para que ellos vayan anotando que eso lo has dicho, eso lo has dicho, eso lo has dicho. ¿Vale? No me puedo pegar 10 minutos hablando de metodología y olvidarme del resto de cosas. Por eso es tan importante que luego el guión lo preparéis bien. El debate con el tribunal y exposición, ¿vale? Debate se expresa de forma precisa y fluida. Ellos van a poner si te expresas de forma precisa y fluida, si domina las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia, oratoria, dicción, lenguaje no verbal. Muy importante es el lenguaje no verbal. Tan importante es lo que se dice y el cómo, como el cómo se dice, ¿eh? Si veis que habéis metido la pata o pues veniros arriba, hay que ponerse otra vez el mono de trabajo y poneros arriba porque es media hora en la que tenéis que tener una sonrisa
de oreja a oreja, explicarlo, venderlo, es un trabajo para toda la vida, ¿vale? Si fallo, pues me levanto rápido, no me puedo levantar 2 días después. Hay que levantarse en el siguiente segundo, hay que levantarse. Ostras, me he equivocado, pero no paro. Ni tampoco digo, pues esto no, esto me he equivocado, no, sigue, ¿vale? Igual te dicen alguna pregunta luego que por qué has dicho eso, luego lo justificaremos. Y si muestra una actitud pedagógica adecuada, ejemplifica, concreta, resume, esquematiza y puntualiza, ¿vale? Y luego la exposición con el tribunal, concreción y corrección en las respuestas dadas, concreción y corrección, y aporta argumentos que complementan o amplían los expuestos en la presentación oral. Y ahora os paso una cosa y quiero que me digáis, bueno, no me digáis porque no lo leo, pero nada, un minuto, pensarlo. Un bolígrafo y un blog cuestan 1,10 euros en total. El bolígrafo cuesta 1 euro más que el blog. ¿Cuánto cuesta el blog? 10 céntimos no. Y 1 euro tampoco. ¿Vale? Seguro que más de uno habéis dicho 1 euro o 10 céntimos. ¿Vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando os toque el debate y la exposición con el tribunal, cuando os hagan las preguntas, respirar, pensar cómo lo vais a justificar y luego exponer la solución, ¿vale? Su respuesta. Que no corráis, que son 10 minutos que tienen de tiempo. Y si os tienen que hacer 2 preguntas, en 10 minutos, pues 2. Y si os hacen 3, 3. Pero la que os hagan, la decís bien. Y si tenéis que estar esperando 30 segundos, 40 segundos, a ver qué respuesta tengo que dar, me paro. Que no os van a poner mala nota por o bajar la nota o suspenderos por tardar, sino por decirlo mal. ¿Vale? No podéis estar, son 5 minutos. Hombre, un tiempo de reflexión, sí. Por ejemplo, una pregunta que se os puede hacer. ¿Por qué habéis decidido hacer 12 unidades didácticas? ¿Vale? Eso podría ser una pregunta. Si tú te llevas a los alumnos fuera del aula, ¿qué tienes que hacer para podértelos llevar? ¿O en qué documento del centro está puesto que te los vas a llevar fuera del aula en esta sesión? Todas esas cosas hay que sabérselas. Es verdad que aquel que no ha trabajado nunca estas cuestiones, pues le pueden ser más complicadas de poder resolver, pero pueden tocar, pero hay que intentar solucionarlo, ¿vale? Hay que intentar buscar la solución. Y con esto ya acabamos la presentación. Importante, ir con confianza, es una plaza para toda la vida. La gente que os diga que si es la primera vez, que no, que es muy difícil, olvidaros, se puede. Conozco a mucha gente que a la primera lo ha conseguido. Pues ¿por qué no vais a ser uno vosotros? ¿Vale? Y luego también, no sé cómo estará el tema del género, ¿vale? Podéis decir al principio que vais a utilizar el masculino como género neutro o empezáis a hablar todo el rato con alumnos, alumnas o algo neutro como alumnado. Eso también lo podéis sopesar en decirlo o no decirlo. ¿Vale? Pues ahora vamos a las preguntas. Muchas gracias, Juanjo. A ver, te voy a ir leyendo algunas de las preguntas del chat, ¿vale? Y nos vas contestando. A ver, referente al guión, preguntaban si es obligatorio, que entiendo que no. Si tiene que ser una cara
esa una cara al guión. Respecto a las rúbricas, si las tendremos, no sé cuándo publicará la administración los criterios de calificación, pero serán a posteriori, entiendo. Las rúbricas de esta oposición, olvidaros de que aparezcan. Bueno, es mi opinión. La opinión de Juanjo es que las preguntas que yo os he hecho, que tenéis que ir haciendo mientras estáis haciendo esa unidad didáctica, son esa rúbrica del tribunal, del último tribunal, de la última oposición, ¿vale? Y la he adaptado un poco a algunas cosas de la LOMLOE. Que sí hay que entregar material al tribunal, que eso no hace referencia. El material que tenéis que llevaros es, pues si vais a hacer una ficha o vais a crear un mapa o también incluso un vídeo. Yo en mi oposición, cuando en una de ellas, en la que aprobé, me llevé el iPad y ahí les enseñé fotos y les enseñé vídeo, ¿vale? ¿Por qué no? Voy a trabajar este vídeo y les enseño una parte de ese vídeo. Acordaros que son 30 minutos y que un vídeo tiene que ser corto también. Puede ser un vídeo motivacional y va a ser este. Y a través de este vídeo motivacional voy a trabajar y empiezo estas competencias específicas de esta situación de aprendizaje. Y además, con esto voy a trabajar esta metodología. Y ese círculo con todos esos elementos a través de ese vídeo, ¿vale? Pues podría ser. Que claro, sois muchos, diferentes especialidades, diferentes etapas. Buah. Sí, es complicado. A ver, pregunta si tienen que hablar de todas las sesiones que conforman la unidad didáctica. Yo creo que eso luego lo has contestado. No. Lo puedes, mira, se puede hacer, puedes decir, tengo 5 sesiones en esta situación de aprendizaje y voy a exponer cómo sería una sesión tipo. Y digo una sesión tipo. Y ahí me explayo. O decir, tengo 5 sesiones, en la primera haré esto, en la segunda haré esto, en la tercera esto, y en la cuarta haré esto, y además trabajaré con esta metodología un poco más general. Eso lo tenéis que decidir vosotros. Todas las sesiones generales o una muy, muy específica. Vale. A ver, también preguntaban que una chica está trabajando en Madrid, que si conviene que haga la unidad didáctica de ese centro o no. A ver, tú estás trabajando en Madrid, tú puedes, a ver, no se debe decir o no se debe decir en qué el nombre del centro, ¿vale? Puedes decir la localidad, puedes decir que pues, utilizar el contexto del centro de Madrid en el que estás trabajando, lo puedes hacer para la de Aragón, sin ningún problema. Lo único que vas a tener que cambiar son las leyes. Es lo único que vas a tener que cambiar. Pero sí que puedes utilizar el contexto, el PEC de ese centro, ese entorno sociocultural, todo puedes utilizar, sí, sin ningún problema. Cambiando las leyes de las de Madrid por las de Aragón. O sea, a ver, vamos con otra pregunta. ¿Se puede realizar sobre un curso impartido en lengua bilingüe? ¿En lengua bilingüe? Sí, si tú te sabes bien el modelo BRIT, el PIBEA o todas las cosas que hay. Imagínate que tienes uno allí de un coordinador del BRIT y te pregunta alguna cosa y no lo sabes contestar porque pues no has trabajado nunca, pues te has puesto una piedra bastante grande, ¿vale? Si tú estás trabajando en un colegio, en un instituto bilingüe y sabes mucho del bilingüismo, pues adelante, no hay ningún problema. Tenéis que hacer lo que realmente sabéis, lo que estáis viviendo incluso este curso, ¿vale? Lo que estáis viviendo este curso sería lo mejor.
¿Que queréis reutilizar unidades didácticas de otros años porque así no trabajo las situaciones de aprendizaje porque son nuevas y tal? Bueno, pues también se puede. Se hace de segundo y de cuarto y ya está. De los grupos pares. Vale, sí, sobre todo con lo que os sintáis cómodos, lo que dice Juanjo, lo que controléis y dominéis mejor. Es así. A ver, otra pregunta. Si hay que hacer evaluación inicial al inicio de la unidad didáctica. Sí, sí, ponerlo. Además, es una de los puntos que estaban en las rúbricas que se había evaluación inicial. Sí, sí. Además, tenéis que hacer evaluaciones iniciales, no solamente del curso, sino del contenido o de los saberes o de las competencias específicas, ¿vale? En este caso, si vamos con la nueva ley, de lo que saben. Sí, sí, hay que hacerlo, sí. Pero Vale. nombrándolo solo, es decir, vamos a hacer una evaluación inicial para saber cuál es el punto de partida. Y ya está, ya lo has dicho, ya tienen que ponerte el punto en ese apartado. Si queréis, podéis hacer una evaluación inicial, ¿vale? Y se entregáis al tribunal. Es un material externo que se lo vais a entregar al tribunal. Tampoco estéis dándole a todas horas al tribunal cosas, ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso, que sean 3 cositas, pero que sean significativas para vuestra nota. Sí, preguntan mucho sobre el material que entregar, en este caso, sí. Pues, ¿qué entregaría yo? Pues igual entregaría una rúbrica, podría entregar. Podría incluso una rúbrica de una actividad o incluso la rúbrica de mi práctica docente, porque eso igual no se ve tanto, ¿vale? Porque también es por ley, también tenemos que ver evaluarnos nosotros, ¿vale? Alguna rúbrica de alguna actividad para que haya una coevaluación, podríamos hacer. Alguna ficha de alguna sesión como un guión para que el alumnado empiece a hacer un proyecto o una tarea. Y no, no sé qué más podríamos poner. Es que, claro, depende la especialidad, pues podríamos hacer unas cosas u otras. Yo estoy diciendo así de forma general. Vale. Luego de esto sí que has nombrado también, Juanjo. Si es LOMLOE, ¿no se nombran los desafíos para el siglo XXI? No. Si es LOMLOE, sí. Si es LOMCE, los desafíos del siglo XXI no se nombran. Ni eso, ni el DUA. Porque es nuevo, todo eso es nuevo. No queráis hacer una programación de segundo de cuarto, ¿vale? Del 11, utilizando cosas nuevas, no. Porque os pueden preguntar que por qué lo hacéis. Hombre, ¿cómo lo justificaríamos? Pues podríamos justificarlos que como trabajamos por ciclos o que trabajamos en todo el área y los de primero y tercero están haciendo situaciones de aprendizaje, pues nosotros hacemos o trabajamos también esas situaciones de aprendizaje para empezar el próximo, para seguir el mismo camino que los de impares, pero es que eso legalmente no estaría bien, porque es que la LOMLOE y la LOMCE son diferentes. Desafíos y DUA, no. Nos preguntan también si hay que citar normativa y cuándo meterla. Que también... La normativa hay que citarla. ¿Cuándo la citaría? Al principio, en esa fundamentación, seguiré esta normativa y ya está. O la otra opción es, mientras voy diciendo algún que otro elemento curricular, voy haciendo referencia a esa ley. ¿Qué es lo que haría yo al principio? Al principio, que es la contextualización que digo
cuál es el centro, cuál es la unidad didáctica que voy a decir, cuál es la unidad didáctica que saben antes, qué van a aprender ahora, qué van a aprender después, y todo esto se seguirán los currículum de tal, 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 o las normativas vigentes, que es tal, tal, en evaluación tal y en diversidad tal, a 1005, ya está. Y con eso ya he dicho toda la normativa. Nos dicen si hay que poner objetivos, que se has dicho que sí, y situaciones de aprendizaje. Sí, lo que he dicho, en primero Sí. y en tercero sí, y los objetivos son didácticos y los objetivos de etapa están marcados, ¿eh? Estamos revisando a ver si queda. El perfil de salida también habría que hablarlo, ¿vale? Es la tabla que os he puesto con la descripción de salida, el perfil de salida, eso hay que ponerlo. ¿Se debe hacer una conclusión al final de la exposición? Yo no, bueno, por poder se puede, pero yo no haría, bueno, cada uno es libre, lo que queráis, se puede, sí. Yo es que en media hora, decir todo esto en media hora, ya, con una conclusión, no sé si daría tiempo, ¿eh? Es que esas preguntas ya son un poco personales, porque pone, ¿es preferible elegir LONLOE que LONCE? Eso ya es muy personal. Lo que queráis, lo que más a gustos y más cómodos estéis. Acordaros que si queréis la LOMLOE, pues con la LOMCE hay que poner contenidos mínimos también, ¿vale? Está. A ver, creo que vamos a hacer ya la última pregunta. A ver, ¿la situación de aprendizaje puede ser de menos sesiones, una o dos, y destacarla con interés y luego actividades más tradicionales? Aquí como que mezcla, ¿no? Hay gente que expone que las situaciones de aprendizaje pueden ser incluso de una sesión, ¿vale? Pueden ser incluso de una sesión. Yo no comparto esa idea, pero pueden ser de 2 sesiones sin ningún problema, ¿eh? El número de sesiones de las situaciones de aprendizaje seréis vosotros los que los decidáis. Al igual que las unidades didácticas, no tienen que tener todos el mismo tiempo, ¿vale? Pueden ser unidades didácticas, algunas que duren un mes y otra que te dure casi 2 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque las situaciones de aprendizaje sean más o menos largas también. Eso dependeréis vosotros. Pero eso que os estoy diciendo, tendréis que tenerlo muy claro el por qué vuestra unidad didáctica dura ese número de sesiones, por si acaso os lo preguntan en el debate, ¿vale? En las preguntas del tribunal. ¿Y por qué es del tercer trimestre o por qué está en el segundo trimestre? También podría ser. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos habéis acompañado.